En este corto video encontrarás lo que nadie te ha dicho respecto al temor y descubrirás cómo con la dirección de Cristo Jesús puedes tú también decir como David en Salmo 34:4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Sin lugar a dudas, el mensaje más publicado en los últimos 5 meses en internet, televisión y aún desde los púlpitos de pastores es el mensaje: no temas, no tengas miedo. Pero muy erróneamente hemos prometido falsa esperanza a todos por igual, tanto al que escucha indicaciones y consejos como al que no le importa nada de lo que se le dice. A todos les decimos: no temas. Este fatal error lo hemos importado también a las iglesias. La predicación está dirigida a todos por igual y a todos les decimos erróneamente: no temas, y les prometemos a todos los asistentes cosas grandes y eternas que solamente Dios ha prometido a los que le aman, como nos dice Santiago 1:12, y sin importar la condición muerta en pecado de muchos, y que acusados por sus conciencias van cargados de culpa y de pecado, llenos de confusión y de toda clase de miedo, porque aún vagan perdidos en sus pecados y necesitados urgentemente del mensaje del verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pero en lugar de eso, les damos clichés y eslogans llenos de filosofías y mentiras y les decimos: no temas, no tengas miedo, todo va a estar bien, todo está en tu mente, cometiendo el grave error del que nos advierte el apóstol Pedro, de prometer a muchos libertad siendo aún esclavos de corrupción, como nos dice 2 de Pedro 2:19, ignorando que no hay ningún bien para el vil pecador mientras no se ponga a cuentas con su Creador y reconozca sus rebeliones y se aparte del error de su camino. Salmo 32:1 y 2 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y solamente existe una manera de obtener esta salvación: a través del perdón de Dios y una fe total en Cristo Jesús. Es cierto que el temor y el miedo nunca habían estado tan cerca de cada hogar del planeta como en este momento. Nuestro corazón y mente no son tan fuertes como imaginamos. Muy fácilmente nos quebrantamos, nos llenamos de ansiedad y de confusión. Y ante esta situación es necesario preguntarnos: ¿cuándo es bueno y cuándo es malo tener temor? ¿Y cuál es la manera correcta de enfrentar el temor? ¿Qué lo produce? ¿Cómo lo controlo? La palabra de Dios tiene siempre la respuesta necesaria y absoluta, la única respuesta correcta, la respuesta verdadera, la respuesta infalible. Trágicamente, muchos cristianos e iglesias están adoptando y enseñando más y más terapias humanistas en lugar de la suficiente y eficaz palabra de Dios. Y como vemos en este corto video, desde muchos púlpitos hoy día se enseña más la ideología del pensamiento positivo y filosofía de Aristóteles que el evangelio puro, que es poder de Dios para salvación. Millones de personas buscando solución para sus temores prefieren obedecer a terapias y filosofías humanas de autocontrol y disciplina en lugar de buscar la verdadera solución al temor y el miedo en la perfecta sabiduría de la palabra de Dios. Y en consecuencia son llevados a un desenlace aún más desastroso. Huyendo del temor, encuentran aún más confusión, más miedo, más ansiedad. En primer lugar, consideraremos qué es el temor. El temor en sí mismo es la capacidad dada por Dios al ser humano para que pueda responder o reaccionar ante situaciones de peligro o amenaza. El temor natural no es una ilusión en tu mente, pero es un indicador real de peligro y al que debes atender para evitar daño o peligro. Por ejemplo, si al caminar por el campo tus ojos ven una serpiente de cascabel, asegúrate de entender que no es una ilusión, porque de lo contrario el veneno de la serpiente te matará. El temor actúa en este caso correctamente y de inmediato te dice peligro, y este temor te ayuda a reaccionar instantánea y correctamente. O si te encuentras caminando cerca de un precipicio, el temor te advierte del peligro y así te alejas de la zona de riesgo. Este tipo de temor es necesario y útil, e ignorarlo puede ser fatal. Proverbios 14:16 nos recuerda: el sabio teme y se aparta del mal. Sin la presencia de temor no podrías ver el peligro y mucho menos protegerte de la amenaza. El temor te guía a un lugar seguro. David escribió en Salmo 56:3: en el día que temo yo en ti confío. El temor de David lo llevó a los pies del Señor, lo tomó del lugar del peligro y lo plantó en el lugar más firme y seguro, en Dios mismo. Y en segundo lugar, existen dos clases de temores. La palabra de Dios nos habla del temor bueno y del temor malo. El temor bueno a su vez se compone del temor
temor natural y el buen temor de Dios. El temor natural, lógico y racional ante el peligro es el temor que Dios nos da para evitar el daño y la destrucción. El temor que sientes por conducir a exceso de velocidad te advierte de la posibilidad de un accidente y hasta de morir. Y si atiendes con lógica y razón a ese temor, actuarás con mayor precaución. Y el segundo elemento de este temor bueno es el temor de Dios. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta clase de temor no es de confusión o de ansiedad, pero es un temor de reverencia, admiración y respeto por la grandeza y santidad de Dios. Eclesiastés 12:13 nos dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Romanos 3:17 y 18 nos dice: de todos los que se desvían y se entregan a una vida de maldición y amargura, que no conocieron camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es el único temor que pone control y dominio sobre todos los otros miedos y temores. Quien teme a Dios no tiene nada ni a nadie más a quien temer. Quien teme, reverencia y se deleita en Dios nunca temerá ante nada más. Este temor es el temor bueno, puro, limpio, santo. Salmo 19:9 declara: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es el temor que con el poder transformador de Cristo Jesús te aparta del mal y te transforma de ser un esclavo del miedo y del temor que destruye a ser un servidor que se deleita en su Creador. Así que ese es el temor bueno. Y el segundo temor que la Biblia nos presenta es el temor malo, que a su vez se compone de tres temores: el temor del hombre, el temor de mí mismo y el temor circunstancial. El primero de los temores malos es el temor del hombre, que se manifiesta en dos formas. La primera de ellas, buscando agradar a los hombres y no a Dios. Es el temor que actúa en base a lo que otros piensan de mí. Es el temor que busca la aprobación de los hombres, que me vean bien, que me acepten, que no me critiquen. Pero este temor del hombre es también el temor a lo que el hombre puede hacerme, temor a ser afectado y dañado por otros. Pedro se hundió no solamente en el mar por falta de fe, pero también en otra ocasión se hundió en las profundidades del miedo por su temor al hombre y por lo que los hombres podrían hacerle, y en triste consecuencia negó a Cristo Jesús en Mateo 26. Entonces, el primer de los temores malos es el temor a los hombres, y el segundo de los temores malos es el temor de ti mismo, el temor de mí mismo. Ese temor se enfoca en nuestras debilidades e incapacidades. Nos atemorizamos ante tareas, deberes y retos, como cuando el Señor llamó a Moisés y este respondió en Éxodo 3:10: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, en lugar de confiar en Dios, enfocó sus ojos en sí mismo y tuvo temor de sí mismo, temor de lo que él podía o no hacer. Y el último temor malo es el temor circunstancial. Es el temor que mira a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a lo que puede pasar. Es el temor que te asfixia con el pasado, te congela con el presente y te paraliza por el futuro. Para esta clase de temor, toda circunstancia representa ocasión para ansiedad y temor. La economía, inseguridad, pandemia, falta de trabajo, y en resultado a ello tenemos en tercer lugar entonces las consecuencias del temor malo. El temor malo es crónico y enfermizo, consume el alma, paraliza y congela. El temor malo te detiene de funcionar debidamente. Es el temor que te lleva a tomar terribles decisiones y ejecutar acciones irracionales. Es el temor que te come vivo de adentro hacia afuera. El temor lleva a muchas personas a tomar decisiones equivocadas y destructivas. El temor guía a personas a comprar en desesperación lo que no deben comprar o a vender por miedo lo que no deben vender. Temor lleva a muchos a vicios como el alcohol y las drogas. Temor hace que otros incurran en actos delictivos. El temor puede enfermarte y hasta matarte. Hay mucha gente que está postrada en cama hoy día y que por causa de sus temores se enfermaron. Temor te lleva a más temor y a más ansiedad. Y finalmente, el temor te conduce a lo que más temes. Si temes a las alturas y te orillas mucho, tu temor te puede hacer caer. Y si temes a enfermarte, tu temor te puede enfermar. Y si temes a morir, tu temor te puede matar. Como nos dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Sin Cristo Jesús, el Señor te advierte que aquello a lo que teme tu corazón, eso te vendrá. Y en cuarto y último lugar tenemos la solución bíblica
para el temor, compuesta a su vez de las tres armas que vencen el temor: la fe, la obediencia y el amor. Y en primer lugar tenemos la fe. David escribió en Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. Y si en este día en tu vida hay temor, bien puede ser debido a la reacción lógica y necesaria de tu alma, la cual te está acusando de la vida de rebelión y pecado que has vivido sin Dios. Tu conciencia intranquila te acusa por tu vida de indiferencia y transgresión a la ley de Dios. En Juan 8:9, los hombres que acusaban a una mujer en pecado, al ser reprobados por el Señor, ellos también fueron acusados por su conciencia de sus pecados. Y en Romanos 2:15 vemos que aún aquellos que no conocen nada de la palabra de Dios, también a ellos Dios les ha dado una conciencia que da testimonio y que les acusa de su vida de impiedad y pecado. Temor muchas veces es un reflejo de lo que hay en tu alma sin Dios. Por esto el Señor dice: el impío huye sin haber quien le persiga, aunque es su misma conciencia que lo persigue y lo acusa de rebelarse ante su Creador y sustentador. No cometas el terrible error de decirle a tu conciencia que se mantenga en silencio cuando te está acusando de indiferencia, rebelión y pecado contra Dios. Tratar de callar o aquietar ese temor nacido de tu culpabilidad ante Dios no te va a llevar al bienestar y a la felicidad que la filosofía griega de Aristóteles por siglos ha engañado a muchos, dentro y fuera de iglesias. ¿Por qué ignorar fatalmente el aviso de peligro que Dios te está dando? Sentir culpa y temor cuando has vivido ignorando a tu Creador, violando cada mandamiento de su ley y siendo culpable de toda clase de pecado, y aún más te endureces para rechazar al Señor y Salvador Jesucristo. Tu culpa y tu temor tiene toda razón para acusarte y no dejarte descansar hasta que te pongas a cuentas con tu Creador, quien te dice en Isaías 1:18: venid y estemos a cuentas. Y en Mateo 11:28 el Señor Jesucristo te invita con compasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ignorar el llamado del Señor, callar y aquietar tu conciencia de temor con filosofías y terapias humanas no te va a llevar a la felicidad, pero al infierno eterno por no haber escuchado el llamado del Señor. Y para ti, que por gracia divina ya has sido salvado, la fe que necesitas ante el temor no es aquella que recuerda el día que oraste para rendirte al Señor, ni tampoco es la fe que mira a tu arrepentimiento o a tu fe, porque no es el día de tu conversión, ni tu arrepentimiento, ni tu fe la que te salva, ni tu sinceridad, ni tus sentimientos, ni siquiera tu trabajo para el Señor, pero el único que te salva es Cristo Jesús. Por esta razón, ante el temor, tus ojos deben estar siempre en Cristo Jesús, como nos recuerda Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en segundo lugar, la segunda arma que Dios nos da para vencer el temor es la obediencia. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma. El salmista escribió en Salmo 119:143: aflicción y angustia se han apoderado de mí. Y en esa condición de angustia y temor se mantuvo fiel y en obediencia al Señor, y pudo decir: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y así la obediencia al Señor transformó su angustia en deleite en el Señor. Pero esta obediencia no es solamente la obediencia de acción o palabra que el ojo puede ver, pero la obediencia que mira lo que los hombres no pueden ver. Esta es la obediencia del corazón limpio, del pensamiento puro, del deseo recto, de la intención que agrada a Dios. Porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero recuerda que Jehová mira el corazón. Y en tercer lugar, nuestra tercera arma bíblica para vencer el temor es el amor. Primera de Juan 4:18 declara: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios nos da confianza ante el juicio venidero, como vemos en el versículo anterior. Muchos verdaderos cristianos vagan llenos de temor y ansiedad porque dudan del perfecto amor de Dios que ya les ha perdonado. Y aunque con sus vidas transformadas por el Señor ya no sirven al pecado, pero a Cristo Jesús, pero su alma muchas veces camina atribulada por olvidar que el amor de Dios que salva echa fuera todo temor. Porque como dice Juan, el temor lleva en sí castigo, pero para el que ya ha sido perdonado, el amor de Dios
elimina el temor. Finalmente, como hemos visto, solamente hay dos temores: el temor bueno y el temor malo. El temor que admira, el temor que se humilla y que se rinde ante Cristo Jesús y lo sirve con todo su corazón, y el temor malo, donde el pecado reina. Innumerables filosofías, terapias y aún predicadores anuncian persistentemente desde púlpitos hoy día el mensaje de no temas. El temor es malo, el temor te destruye. Aquieta tus miedos y temores. Pero déjame decirte que si Cristo Jesús no es aún tu Señor y Salvador, tu Dios y tu Rey, aunque en tu iglesia te digan 100 veces no temas, lo que más debes cargar en este momento dentro de ti no es paz ni tranquilidad, pero es culpa ante Dios, y mucho, pero mucho temor del juicio y la ira venidera. Y lo que menos debes tener sin Cristo Jesús es una falsa sensación de quietud y felicidad, porque tu mismo temor te está gritando que el tiempo se acaba y que el día de la salvación está a punto de terminar. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Muy querido amigo que me escuchas, no tengas temor del virus que puede llevarte a un respirador artificial y que está matando a miles en el mundo estos días, pero aterrorízate de una vida de pecado que puede arrojarte al infierno eterno.